Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de mediodía a medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53 y Net América Televisión en Ancud. Bien, estimados televidentes, hoy vamos a iniciar una interesante conversación junto a mis queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, con una invitada que voy a hacer una pequeña introducción. Me refiero a Jimena Bole Urrutia. Ella nació en Valdivia, ella es hija de la educación pública chilena, porque estudió en colegios públicos, se tituló de matrona en la Universidad Austral, en Valdivia. Y además, desde el año 2012 a la fecha, es directora del CESFAM Pudeto Bajo. Estimada Jimena, bienvenida a nuestro programa. Vamos a ir desarrollando tu pequeña autobiografía por intermedio de nuestro programa, así que te damos la más cordial bienvenida y vamos a iniciar el diálogo junto a mi querido amigo Jorge Carrasco. Jorge, tienes la palabra. Gracias, Boris. Sí, agradecemos que nos acompañe en el programa, Jimena. Yo creo que va a ser muy interesante todos los que nos cuentes sobre el Centro de Salud Familiar Pudeto. Bueno, este es un modelo familiar, entonces lo podemos quizás entender. Boris, no, tú no saludaste a la Jimena, pero no importa, ¿eh? Yo la voy a saludar, no? La voy a saludar ahora. ¿Cómo estás, Jimena? Ya se pelea, ¿no? Gracias por la bienvenida. Aquí estamos bien, con harta entusiasmo de esta invitación, de estar participando con ustedes. Así es que, bueno, me interesa contar, tener un buen desarrollo de esta invitación, de este proceso y bueno, conocernos también un poco, ¿no? Correcto. Bueno, lo que yo decía, Jimena, es que el modelo de salud familiar, como se entiende, uno lo puede entender como que está dirigido, ¿cierto?, al paciente, pero también a la familia, ¿cierto? Ustedes hablan de atención integral, de promoción de la salud, de prevención, pero también puede tener otras características que a lo mejor nosotros desconocemos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué otras características además tiene un centro de salud familiar como el de Pudeto Bajo? Bueno, en general el modelo de salud, o sea, se llama modelo de salud familiar, pero ya se habla ahora de modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, ¿ya? Que tiene claramente ciertas características y entre una de ellas y principales, que son los tres principios en que se basa el modelo, es que primero está centrado en la persona, ya que en el fondo se reconoce como una persona que está, cierto, dentro de un sistema que es diverso, que a través de distintas culturas, por ejemplo, donde este sistema también se organiza en torno de acuerdo al sistema en que está, a sus necesidades, ¿ya? Y a fin de que nosotros como parte también de este sistema de salud podamos otorgar una atención integral y también continuidad de su cuidado de acuerdo a las características de esta persona, ¿ya? De sus creencias, de las expectativas, ¿ya? Y para ello es importante tener un vínculo ya entre el equipo de salud, la persona, su familia y también la comunidad, y colaboración, respeto, ¿ya? Eso, para llegar a ese nivel hay que realizar distintas actividades y hay distintos niveles de avance también, en los cuales un centro de salud puede trabajar desde esa mirada. Otro principio también es la continuidad del cuidado, que en el fondo es que las personas reciban servicios que sean coordinados, que no se pierda la información, por ejemplo, si están en
en el centro de salud y es derivado a otro lugar, por ejemplo, de la red asistencial o el hospitalario, por ejemplo, que tenga una continuidad en ese sentido, ¿ya? Y que el profesional también que lo atiende sea un poco el que continúe su atención en forma permanente, o sea, no es que me toque con uno primero, después me toca con otro médico y que yo vaya cambiando, sino que ojalá esa persona me conozca a mí como paciente, ¿cierto? Y sea el que pueda atenderme a lo largo de mi proceso de salud o enfermedad, ¿ya? Y que sea integral, desde esta mirada como biológica, social, psicológica, incluso espiritual, o sea, que podamos tener respeto en torno a las creencias, a los significados, a lo cultural que hablaba al principio, y que todo este sistema también incluya actividades como lo que es promoción, prevención de salud, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados también, por ejemplo, paliativos, ese tipo de cosas, o sea, que nosotros podamos ser capaces como sistema de salud de otorgar todas esas prestaciones que son necesarias para la comunidad y que la comunidad, ¿cierto?, las conozca, las valide, ¿ya? Y dentro de este tema de integralidad, la cultura es como un tema bien clave también, ¿ya? Porque también ahí se vincula con los comportamientos, con los hábitos, con las formas de vida. Eso, así como un poco en resumen, podría ahí comentar respecto al sistema, al modelo de salud integral y comunitario. Muy bien. Pero esa es tú dices que es un cambio, se va a crear un nuevo modelo. No digo que ese cambio, no, esos son como los principios del modelo en el cual nosotros tenemos que basarnos para proporcionar la atención a nuestros pacientes, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, en lo operativo, en lo práctico, existen equipos de atención específicos para cierta cantidad de población. Por ejemplo, nosotros en el CESFAM tenemos 2 sectores. Cada sector tiene un médico, matrona, enfermera, nutricionista, psicólogo, asistente social, no sé si lo dije, odontólogo, ¿ya? Y cada uno de esos equipos tiene a su cargo, a su vez, familias, ¿ya? Familias a cargo. Y lo mismo pasa con el SECOF de Punta Aregán, que también está a cargo nuestro, que también el SECOF de Punta Aregán abarca, ¿cierto?, un sector de la población que es rural, tanto en el mismo lugar que es Punta, en Aregán, en Aguas Buenas, en Coipomó y en Chepo, por ejemplo. Entonces, ese equipo de ese sector está a cargo de las familias que allí viven, ¿ya? Y en el caso nuestro como CEFAM también tenemos a cargo familias que viven principalmente en el sector urbano, pero también tenemos algunas del sector rural y de otros sectores rurales, no solamente del sector que nombré anteriormente, sino que también vienen a atenderse acá de varios sectores de la comuna, de la península, del centro, de otros sectores también, están inscritos y han venido por acá. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, en el fondo de lo que de lo operativo en lo que es el modelo de salud familiar, como la continuidad de la atención, el hecho de que, por ejemplo, la matrona que controla el embarazo de una mujer sea siempre, ¿cierto?, la matrona de ese sector la que vea siempre a la misma mujer, o sea, la misma matrona la que vea a la misma mujer, que se conozca, que se genere un vínculo, que ya sepa con quién vive, quién es su pareja, qué problemas hay, que pueda notar, por ejemplo, si hay un cambio en su nivel emocional, por ejemplo, y eso puede hacer que conversen, por ejemplo, con la psicóloga y puedan hacer actividades en conjunto como visita domiciliaria, evaluación de riesgo familiar, ese tipo de cosas, ¿ya? Como por nombrarlo, así como consejerías familiares también. Son hartas cosas las que el operativo involucra, en el fondo el modelo de salud familiar y el que se intenta, ¿cierto?, avanzar
continuamente para poder proporcionar una mejor salud a la población. El objetivo de este modelo es que no es que a nuestro país diga vamos a implementar el modelo de salud familiar, sino es que más bien tiene que ver con experiencias y estudios que dicen que en base a este modelo y en base al fortalecimiento de la atención primaria de salud, el impacto, ¿cierto?, sanitario que tiene en obtener mejores resultados de salud, claramente es más alto, es mejor cuando tenemos una atención primaria que está fortalecida y cuando trabajamos a través del modelo de salud familiar y comunitaria. Jimena, entrando al área de Pudeto Bajo, leí que ustedes tienen varios talleres o programas y hay dos que me llamaron la atención. Uno es el taller de Tai Chi y el otro es la rehabilitación pulmonar. ¿En qué consisten estos talleres? Bueno, el taller de Tai Chi, bueno, esos son trabajos que se hacen por la comunidad, son trabajos, digamos, comunitarios que también se basan en lo que tiene que ver con el modelo, que es la participación también de la gente a través de talleres, pero también a través de comités de salud. Cada centro de salud tiene sus comités también, eso quizás es como para poder redondear también este tema del trabajo en modelo de salud familiar, que en el fondo es participativo. Debería haber un trabajo intersectorial, debería también tener un trabajo en la calidad de la atención, en la evaluación también de la calidad de la atención, y en el fondo la riqueza de que el trabajo conjunto con la comunidad pueda generar también el uso de tecnología, también el énfasis en lo que sea promocional y preventivo, y aquí es donde entramos también a estas actividades como de talleres. Estos talleres, por ejemplo, como mencionaba de Tai Chi, son talleres que van dirigidos a adultos mayores, ¿ya? Y que nacen, ¿cierto?, desde un terapeuta complementario que nosotros tenemos en el establecimiento dentro de nuestra dotación, en el cual trabaja distintas terapias complementarias y entre una de esas también él practica el Tai Chi y lo trabaja con adultos mayores. Entonces, ha tenido bastante buenos resultados en ese aspecto, puesto que los adultos mayores reconocen el hecho de hacer esta actividad física que le es, ¿cierto?, más adecuada, que no es una actividad de impacto, sino que es una actividad también que es bastante integral, que no solo es el movimiento, sino que también es parte influye en lo que es la salud mental. Y así que hemos tenido claramente buenos resultados. Claramente en pandemia es difícil poder replicar ese tipo de actividades. Sí lo hemos hecho a través de videos ya con nuestro terapeuta, pero esperamos, ojalá no en un tiempo muy lejano, poder recuperar. Y el otro taller mencionaba que había visto era el rehabilitación pulmonar. Lo de rehabilitación pulmonar. Sí. Eso ha tenido que ver en el último tiempo con todo lo que es la atención de los pacientes post-COVID, ¿ya? Va enfocado, ¿cierto?, a los pacientes que han tenido principalmente hospitalización, han estado intubados o han tenido, ¿cierto?, alguna secuela o algún efecto, ¿cierto?, secundario posterior a COVID, y que en el fondo a través de el kinesiólogo, terapeuta ocupacional, se ocupa, ¿cierto?, de hacer un plan integral con estos pacientes donde los van llamando, los van citando. También algunos pacientes no han tenido secuelas, generalmente los que han tenido COVID más leve, pero generalmente los pacientes ya hospitalizados necesitan de una rehabilitación, y es algo en lo que estamos trabajando. También hay rehabilitación lo que es cardio, el del programa cardiovascular, ya que... Vascular, respiratorio. Sí,
No, cardiovascular, porque recién hablamos de Corazón. respiratorio, Sí. pero también está la cardiovascular, que es todo lo que es de las patologías de hipertensión, ya diabetes, en que también trabajábamos con ejercicio, y eso lo hacíamos en el CESFAM. Esperamos también una actividad recuperarla en los tiempos en que ya se puede hacer talleres, ya sea con máquinas o con elementos con los cuales podrían hacer también ejercicios para ese tipo de pacientes. Y dentro del CESFAM, obviamente son pacientes con patologías, entonces hacer los esfuerzos físicos puede generar algún tipo de algún tipo de situación que no sea deseada, y por eso lo hacemos en el CESFAM, para tener al equipo de salud. Nunca hemos tenido ningún inconveniente en todo caso o descompensación de pacientes, pero esa sí es una actividad que se hace dentro del establecimiento, no como hay otros programas, por ejemplo el Vida Sana, que son programas comunales que se hacen para la población en general sin patología, pero en esto que son pacientes con patología lo hacemos en nuestro establecimiento para tener mayor resguardo y cuidado de esos pacientes. Específicamente, esa actividad se ha hecho en base a proyectos. Hemos conseguido, por ejemplo, los espacios en base a proyectos de buenas prácticas que nosotros hemos postulado con el equipo cardiovascular a fondos del servicio de salud, y en el cual hemos podido financiar un espacio, container y máquinas para poder implementarlo. 2 veces ya hemos postulado y hemos salido favorecidos con ese proyecto. Jimena, a mí me interesan otros 2 talleres, que son los de artrosis y de memoria. Hay tantos temas en el CEFAM, tantas actividades que realicen ustedes, que nosotros lo conversamos ayer y estábamos casi muy impresionados por ese tema. Nosotros, para que tú sepas, te contamos que también entrevistamos antes de la pandemia a Víctor Ojea con toda esa gama de terapia, y fue un programa muy, muy interesante. A lo mejor, entonces, yo quisiera hacer un poquito más de los talleres de artrosis y de memoria, si son para adultos mayores, y a lo mejor si puedes profundizar un poco lo que significa el trabajo con el que le llama usted el Consejo de Desarrollo, porque ahí saber si interactúan harto las juntas de vecinos y si tienen algo más que decir respecto a cómo es el tema de salud de ellos. Ya. Bueno, los talleres de artrosis y de memoria se hacen, están enlazados a la actividad de rehabilitación comunitaria, ya que la rehabilitación comunitaria, que en el equipo donde trabaja Víctor Ojeda, que usted mencionaba recién, que tiene que ver con la rehabilitación ya musculoesquelética y neurológica. Ya en estos talleres también, por eso es que la parte neurológica entra aquí también todo lo que es incluso los accidentes vasculares encefálicos, infarto. Entonces también recibimos pacientes derivados también del hospital para ese tipo de prestaciones en la sala. En los talleres de artrosis, obviamente está dirigido a pacientes que tengan esta condición, y son realizados también por nuestros profesionales de sala. Y los talleres de memoria, que son talleres, ¿cierto?, para estimulación cognitiva, también son realizados en sala, y nosotros tenemos un programa comunal acá, que son de 2 profesionales, que es una kinesióloga y una terapeuta, que el programa se llama Más Adulto Mayor. Ese programa también hace talleres de estimulación cognitiva, que es como lo que llamamos de memoria, y también realiza talleres para actividad física o motora. Ese programa ha tenido muy buen reconocimiento por parte de los adultos mayores, pues trabaja con los adultos mayores que están enlazados a los clubes de adultos mayores, ¿ya? Así es que el programa, por ejemplo, que hoy día actualmente se está realizando, es un programa de capacitación de líderes comunitarios, ¿ya? Esto se ha hecho todos los años, pero bueno, en este año, como estamos en pandemia, estamos respetando los aforos, así que se tuvieron que reducir un poquito los participantes,
Y, por ejemplo, aquí se tratan medidas preventivas. El primer taller fue con medidas preventivas para evitar los contagios COVID, después viene medicinas complementarias en tiempos de pandemia, alimentación y sistema inmunológico, programas de rehabilitación también post-COVID, también para los adultos mayores, personas mayores en situación de vulnerabilidad, que ahí lo hace un trabajador social, y capacitación, cierto, que están, como yo decía antes, a cargo de la kinesióloga Sandra Vicencio y la terapeuta ocupacional Carmen Vargas. Y ella, como les digo, también, aparte de este taller de esta formación de líderes, hacen estos talleres de estimulación motora y cognitiva, que en el fondo también nos tuvimos que adaptar en tiempos de pandemia a realizarlo de una manera un poco más remota, ¿cierto? Primero una actividad presencial y después un seguimiento remoto para también evaluar, ¿cierto? Y monitorear que se estén realizando. Y anualmente también se programa un seminario de adulto mayor, que también se lleva a cabo, también un trabajo intersectorial con el encargado también de la Municipalidad de Adulto Mayor, y con algunos, y de acuerdo a las temáticas que también nos dicen los adultos mayores que a ellos les gustaría tratar. Generalmente tenemos invitados del Servicio de Salud o de Ceremi. Y otra actividad bastante relevante, que esa es parte de una iniciativa nuestra como CESFAM también, que viene de algún lineamiento de un programa, es las Olimpiadas que hacíamos de adulto mayor. Ya las Mira, qué Olimpiadas, interesante. sí, y las realizamos año a año, pero bueno, ya el año pasado no pudimos, este año tampoco yo creo que va a ser posible, porque ahí era un aforo muy grande, lo estábamos realizando, la última vez lo hicimos en el gimnasio fiscal, y con tan buena convocatoria, tanto actividad física como actividades lúdicas para adultos mayores que no podían hacer actividades lúdicas, y había muy buena participación, y realmente ver mucho adulto mayor contento y pidiendo que se hagan cada vez más este tipo de actividades. Ahora, con respecto a lo que usted señala a los comités de salud o al Consejo de Desarrollo Local, bueno, nosotros tenemos un trabajo con representantes de la comunidad, representantes de juntas de vecinos ya cercanas, de acá, por ejemplo, acude de Rivera Sur, de la Junta de Vecinos número 6, también acuden hay otra junta de vecinos, también la señora Katy, también, por ejemplo, sí, del trabajo que estamos haciendo con salud intercultural, también nuestras facilitadoras también acuden a estas reuniones, y hacemos un programa de trabajo anual. Siempre las juntas de vecinos están invitadas, así que juntas de vecinos de nuestro sector que quieran participar, los representantes u otros, incluso hemos tenido, de acuerdo al tema, invitados diferentes como Senda, o también carabineros, para que nos actualicen de ciertas cosas que tienen inquietudes nuestros vecinos, y que nos solicitan. Y en general, bueno, yo creo que, no sé, yo sí hablar por ellos, yo creo que ellos deberían un poco decir qué es lo que les parece, la atención de salud que reciben en el CESFAM. Probablemente siempre hay cosas que se deban mejorar, siempre el trabajo, siempre hay necesidades también. Y bueno, esperamos que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, y esperamos que ellos también lo reciban de esa perspectiva. También los comités de salud trabajan en el nivel rural. SECOF, Punta de Gán también con su comité, en Coipomó, en Chepu y también en Aguas Buenas. Contarles que ese sector pasó a depender, ¿cierto?, de este CESFAM el año pasado, a mediados de año. Nosotros no teníamos ningún SECOF a cargo, y desde mediados del año pasado ya vamos a cumplir en unos meses más ya un año a cargo de esa población. Sería interesante saber qué significa SECOF, Jimena. ¿Sí? Y también saber cuál es la implementación que tienen, porque yo he vivido cerca acá del consultorio Manuel Ferreira, o CEFAN, ¿Ya? y yo veo que tienen una ambulancia que va al sector rural. ¿Ustedes cómo tienen implementado las salidas a estos sectores rurales de Belvén, o sea, de GAM, Punta, Aguas Buenas? ¿Tienen también una ambulancia?
Nosotros, bueno, el CECOF es un centro comunitario de salud familiar, ¿ya? Ya. Un CESFAM es un centro de salud familiar. Ya el otro, Como parecido, sí, ¿eh? Es parecido, lo que pasa es que un CECOF tiene un lineamiento de trabajo más comunitario, más que el CESFAM. El CESFAM también tiene que tener una línea de trabajo comunitaria, ya participativa por la comunidad, pero un CECOF tiene que profundizarla, ¿cierto? Un poco más. Y hay en relación a un tema de jerarquía entre estas instituciones. Sí. Porque la otra sigla también que teníamos una pequeña discusión es el SOME. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna jerarquía entre estas 3 o 4 elementos con que trabaja? Bueno, el SOME es parte de cualquier centro de salud. El área administrativa, en el fondo, que es como el Servicio de Orientación Médico Estadístico. Así es como la definición. ¿Ya? Y eso está a cargo está dentro, es un servicio como el servicio de farmacia, ¿cierto? Como el servicio de interconsulta, como servicio vacunatorio. El SOME, ¿cierto? También es un equipo de trabajo de funcionarios, ¿cierto? Que laboran en esa área. Y bueno, eso está dentro, en un CECOF. También hay un área administrativa que generalmente es una administrativa en el caso del CECOF de Punta de Gán, que cumple las funciones entonces de SOME, en la atención de los pacientes, donde se dan las horas, ¿cierto? Donde se recibe al usuario, generalmente es el primer contacto del usuario con el establecimiento, y en ese caso, bueno, el CECOF sí tiene una dependencia jerárquica, porque siempre un CECOF va a depender de un CESFAM, siempre. Correcto. ¿Ya? Y un CECOF, al igual que, como yo les comentaba, se compone un equipo de sector de un CESFAM, también tiene su médico, su matrona, su enfermera, nutricionista, psicólogo, asistente social, odontólogo. Es un equipo básico y un poco más también para la atención de salud, su auxiliar, chofer, también tiene movilización. Bueno, nosotros tenemos una ambulancia en el CESFAM. En el caso del CECOF, ellos tienen su movilización propia, porque como también el CECOF y las postas son netamente rurales, porque también hay CECOF urbanos, pero en este caso de Punta de Gán es un CECOF netamente rural. Tiene que contar, ¿cierto?, con la movilización para poder acortar los tiempos y obviamente trasladarse y llegar a las familias a través de las visitas domiciliarias principalmente, y hacer ciertas atenciones las domiciliarias que se requieran, así como también la ronda, ¿ya?, a la posta que traslada el equipo, o la ronda a la estación médico rural que están en Aguas Buenas y en Checo. Correcto. Bueno, estimado Jorge, Carlos y Jimena, vamos a ir a un breve corte comercial en nuestro programa de mediodía a medianoche y volvemos en un segundo. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos pudúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción.
Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Retomamos la interesante conversación con Jimena Bolé. Querido amigo Carlos Cabello, tiene la palabra. Jimena, dentro de tu tesis de magíster, tú hablas de la evaluación de prestadores. Nosotros teníamos una pequeña discusión en torno a quiénes son los prestadores. Ya, la discusión en base a qué se refiere puntualmente los prestadores. Bueno, en este Claro, caso, ¿quiénes son? En este caso, los prestadores son prestadores profesionales, ¿ya? En este caso, la tesis se realizó en consulta a los, en este caso, médicos, odontólogos, enfermero, matrón, kinesiólogo y nutricionista, que al menos llevarán 6 meses trabajando en alguno de los establecimientos de salud de la comuna. Ellos fueron considerados los prestadores. Bueno, un poco para comentar, la tesis se llama Evaluación del desempeño de la atención primaria de salud de la comuna de Ancud desde la perspectiva de los prestadores. Como mencioné, ¿quiénes ya eran los prestadores? Entonces se realizaron encuestas, ya una encuesta que se llama PECAT, ya que es una encuesta que evalúa el desempeño de la atención primaria. El PECAT es la sigla en inglés, ya. Entonces, lo que hace entonces es evaluar algunos aspectos que son las funciones principales o esenciales y secundarias de la atención primaria, ¿ya? Como yo les comenté antes, la atención primaria está basada en un modelo de atención, ¿cierto? Que es el modelo integral de salud familiar y comunitario, y esta evaluación, o este PECAT, incluye también la evaluación en salud familiar, ¿ya? Se cruza un poco con algunas de las orientaciones o de los objetivos que nosotros debemos cumplir o integrar en la atención de salud. Es bastante extenso un poco, pero así como para resumir finalmente en lo que se trató, es que evaluó, por ejemplo, todo lo que es el acceso a la atención, el primer contacto, el cómo consideran los prestadores, qué características, ¿cierto?, tiene el acceso a la atención de los usuarios, la continuidad de la atención, la integralidad, que tiene que ver también con los servicios disponibles, la coordinación, ya el enfoque familiar, que es un poco lo que yo mencionaba antes, la orientación comunitaria, que tiene que ver aquí más con el trabajo comunitario, y el trabajo o competencia cultural, o sea, con el trabajo, ¿cierto?, desde una mirada más intercultural. Entonces había este cuestionario, no es que yo lo haya definido o lo haya, ¿cierto?, diseñado, sino que este cuestionario fue propuesto por como la doctora en el fondo, o la madre de la atención primaria, que es la doctora Bárbara Stanfield, ¿ya? Y ella trabajaba en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos,
Y ella entonces propuso este cuestionario, y hay cuestionarios también para evaluar no solo desde la mirada de los prestadores, sino también de los usuarios y también de un poco de los prestadores, pero de los prestadores como más, así como de las jefaturas, ya no solamente los profesionales o los que atienden, sino también la jefatura. Entonces, y también para evaluar pacientes desde el punto de vista como de los niños o pacientes pediátricos, ¿ya? Entonces yo elegí precisamente el de los prestadores, porque es el único que está validado en Chile, ¿ya? Este cuestionario está validado también en otros países como Brasil, ya como Estados Unidos, ya hay otros países que lo han aplicado también, y eso hace posible comparar los resultados entre distintos países, y eso es lo que yo también traté de hacer en la discusión ya de la tesis. Entonces el objetivo fue evaluar el desempeño de las funciones esenciales ya y secundaria de la APS en la comuna, y compararlas, saber su resultado, conocer cómo se organiza y el desempeño de la atención primaria, y también hacer recomendaciones en el caso, dependiendo de los resultados, de cómo mejorar, ¿cierto?, la gestión de la atención primaria en la comuna, de acuerdo como mencionaba a los resultados. Ahora, diga. Sí, al respecto tú también estás haciendo mención ahí de la disponibilidad, y yo tengo dos dudas que a lo mejor las puede tener también la comunidad. Saber si, porque también nos has conversado de que tienen un programa cardiovascular, entonces hay gente que tiene problemas crónicos, o puede también en algún momento algún vecino enfermarse gravemente, y saber si es que ustedes tienen un área de urgencia. Y también para que conozcan la comunidad que ustedes tienen sectorizados, ¿cierto?, los lugares. El Avellano me parece que es. Avellano es el sector y Calafate el otro. Ya, y saber si es que... Y nuestro otro sector es el SECOF de Punta Arenas. Sí, y saber si es que otras personas que no son de estos sectores también se pueden atender en el Centro de Salud Podeto. Mire, lo que pasa es que no hay una regla o una ley que diga que uno no se puede inscribir en tal o cual centro de salud. Uno se pudiese inscribir en el centro de salud, claro, que uno, ¿cierto?, le sea más, puede ser práctico o porque es cercano. Generalmente, para poder lograr lo que es la sectorización, lo ideal es que uno se inscriba en el sector, en el centro que a uno le quede más cerca, claro. ¿Ya? Que en el fondo, o donde la comuna tenga la distribución. Pero acá en realidad nosotros tenemos un sector completo que es de distintos lugares de la comuna, y eso es bueno también como contarle. Claro. Y el otro sector es principalmente de acá de las personas que viven en el Pudeto Bajo, ya acá en Lenavera, ¿cierto?, Pudeto Bajo, todo lo que rodea Padre Hurtado, Cancha de los Guasos, todo ¿cierto?, las poblaciones que rodean, ¿cierto?, donde está el CESFAM, es un solo sector, y más la población, algunas poblaciones rurales como Pupelde, ya también involucran ese sector, y el otro sector, el Avellano, es todo el resto de la población, y después tenemos al SECOF de Punta Arenas. Pero yo sí lo que quería terminar con lo que estaba hablando antes respecto a la evaluación de la tesis, es que dentro de la evaluación los puntajes que se podían obtener eran de 0 a 10. ¿Ya? Lo que se obtuvo en general fue cercano a 7. ¿Ya? El punto 7 era un punto de fortalezas del sistema, es decir, que estamos encaminándonos, ¿cierto?, a un sistema que tiene características positivas, o que lo está haciendo, digamos, medianamente bien para conseguir, ¿cierto?, los objetivos que tiene que tener, las funciones que tiene que cumplir la atención primaria. Entonces nuestro puntaje fue un 6,82. Así es que no fue un mal resultado. Y lo que sí habría que mejorar fue todo lo que tiene que ver con la salud intercultural, ¿ya?, y la continuidad de la atención, ¿ya?
Y ahí uno podría ahondar de por qué puede ser que haya que mejorar esas dos partes, por qué fueron los puntajes quizás más bajos, yo también ahí hice el análisis y todo, pero yo creo que eso da para una conversación específica solamente de eso. Pero sí, como para cuadrar y terminar el tema de la tesis, quería comentar eso. Y lo otro es que, bueno, yo vivo acá en Ancud, trabajo ya 13 años, cumplo el próximo mes en esta comuna y hartos años también de directora, y lógicamente yo quise hacer mi trabajo de tesis de posgrado de una manera de poder contribuir también al lugar donde yo trabajo, a mi comuna, con el cariño que uno le tiene. Así que por eso es que elegí hacer este tema. Jimena, una ¿Cuáles consulta. son las patologías? Espera, Carlos, escúchame un poquitito, que quiero preguntar algo antes que se me vaya. En la íntima, Jimena, ¿por qué elegiste tú ser matrona? Bueno, eso hace muchos años atrás ya. Voy a remontarme, pero mire, creo que es principalmente porque tiene que ver con los temas de la mujer. Ya creo que hay mucho que hacer en temas de la mujer, ya no solamente desde el ámbito reproductivo, ya porque generalmente uno asocia a la matrona con el embarazo, con traer, ¿cierto?, con el control del embarazo, con los partos, y esa no es la única función de la matrona. La matrona tiene funciones desde la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar, ya la orientación de la mujer, las consejerías. Nosotros somos como un poco en lo íntimo, ¿cierto? Llegamos a también ser parte de un personal de salud de mucha confianza de la mujer, al llegar incluso a pesquisar situaciones graves como de abuso, de violencia, de ese tipo de cosas. Y yo siento que no solo como matrona, sino que también como mujer, debemos seguir avanzando, y ahí me pongo también un poco feminista de todas maneras en nuestros también derechos, ¿ya? Y yo creo que tener esta formación también me lo ha permitido, y conocer efectivamente el rol ya de la matrona y el rol que tiene la mujer, ¿cierto?, en la sociedad. Yo creo que eso ha sido uno de los aspectos. Quizás no lo pensé tan profundo en ese minuto, pero sí yo creo que mi intuición me llevaba hacia allá. Y probablemente el hecho de que también cumpla funciones quizás de liderazgo o de responsabilidad que me han llevado a su minuto también es una muestra de que las mujeres podemos hacer muchas cosas ya en las mismas condiciones y de igualdad con el hombre. Aquí no es una competencia, no es una competencia, sino que significa simplemente el respeto y tener ciertos los mismos derechos y la misma igualdad. Gracias. Carlos, disculpa que te haya interrumpido. Sí, bueno, ahora con la que he hablado recién, Jimena, me surge otra pregunta, y después otra pregunta y otra pregunta más. Pero lo que me interesa y que se me ocurrió recién es la relación en cuanto al aborto. ¿Cuál es la posición, por ejemplo, de un CEFAM cuando la persona que viene en el control de la natalidad y ya está por tener el fruto o ha tenido problemas antes? ¿La posición del aborto depende de ustedes o depende de la paciente? Es que la posición del aborto está bien clarificada en la ley que la regula, ¿ya? Hay una ley donde se mencionan las 3 causales, ¿cierto?, en las cuales se puede recurrir un aborto, y el rol de la atención primaria en este caso es identificar si hay alguna de esas 3 causales y hacer los nexos con el nivel que corresponde, que en este caso sería el nivel hospitalario, para que se pueda acceder a la prestación cuando corresponde. Nosotros no tenemos una posición y tampoco podemos tenerla ante una paciente. La paciente podría tener una posición y decirnos quiero hacerme un aborto,
pero eso no significa que yo, por solamente querer hacer un aborto, porque le voy a decir, sí, mira, ¿sabes qué? Hazlo y en tal lugar, en el hospital. No, porque está regulado por una ley muy ya Específica. incorporada dentro del sistema de salud. Por lo tanto, independiente de la posición que el profesional pueda tener, la posibilidad de acceder a un aborto está basada en base a las causales que dice la ley. Mena, respecto a casi lo mismo, esto no es una pregunta política, pero sí te quiero consultar porque la sensación que yo tengo, esto es personal igual, ¿siente que se le da la importancia necesaria desde el Estado a la atención de salud primaria donde ustedes trabajan? Y lo pregunto porque al principio de la pandemia nos los consideraban mucho en sus funciones, da la impresión como que nos los pescaban mucho, porque ahora ustedes están en un plan de vacunación. Yo sé que el Manuel Ferreira tiene que ver con el tema de la trazabilidad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nosotros actualmente en todos los establecimientos cumplen la estrategia de TTA, que es de testeo, trazabilidad y aislamiento. En general, en los casos que han habido en la comuna, prácticamente nosotros hemos llevado la mitad de esos casos para su trazabilidad y su seguimiento, ¿ya? Respecto al cómo se ha dado el manejo, bueno, y esto es una respuesta, así como hacen la pregunta personal, una respuesta también netamente personal. Yo siento que, claro, la atención primaria fue secundada un poco al trabajo que realiza el nivel hospitalario, sin desmerecer el tremendo trabajo que el nivel hospitalario también le ha tocado realizar en toda esta pandemia, ¿ya? Sin embargo, yo creo que habían algunas acciones, prestaciones, que debiesen haberse incorporado de forma anticipada a la atención primaria, como por ejemplo el testeo. Ya el testeo inicialmente o las tomas de PCR se hacían únicamente en el nivel hospitalario, ¿ya? Después prácticamente nosotros como autodidacta viendo cursos online que nos enviaban desde el servicio de salud. También nos coordinamos con el hospital y fueron desde acá profesionales a hacer práctica de la toma de PCR para poder comenzar a tomar PCR. Nosotros en este centro fuimos el primer centro que comenzó con la toma de PCR en la comuna, ¿ya? De todos los centros que tenemos acá. ¿Por qué? Porque encontrábamos que teníamos que hacerlo pronto y era necesario, y no era era una iniciativa que, digamos, era local o provincial, el hecho de que nosotros nos podamos incorporar en eso. Posteriormente, y lo que no ocurrió en otros lugares fue que se incorporó la atención primaria también a la trazabilidad o al seguimiento de casos. Y eso se hizo en conjunto con la Seremi local, la delegación provincial de la Seremi. Porque si nosotros hacemos el análisis de qué se hizo en otras regiones, incluso en la metropolitana, generalmente todo ese trabajo lo llevó la Seremi con el poco personal que también en general se decía que había, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? En el caso nuestro, yo creo que, si bien es cierto, también hubo una incorporación medianamente tardía, al menos provincialmente hubo un manejo, un buen manejo y una buena coordinación, más que nada por parte de la Seremi, para que nosotros actuar como apoyo también a esas actividades, cómo son las investigaciones epidemiológicas y cómo son los seguimientos también de los pacientes, porque ya, claro, en una cantidad, ¿cierto?, alta de pacientes, no era posible a la Seremi o a la delegación provincial poder hacer todo ese trabajo, ¿ya? Entonces, yo creo que en general la pandemia ha mostrado ya no solo este nivel secundado un poco que tiene la atención primaria en el país por la pandemia, sino que en general, ¿ya? Yo creo que en general, no solo
la pandemia yo creo que ha sido como lo ha ejemplificado, ¿ya? En todas las organizaciones internacionales, tanto como la OMS, la OPS, a través de sus estudios, de sus análisis, siempre lo ha dicho, que todos los países deben fortalecer su sistema de salud, pero basado en atención primaria, y para eso tenemos que tener recursos. Chile es uno de los países que, por ejemplo, ocupa más dinero de bolsillo, por ejemplo, para poder comprar medicamentos, ¿ya? Lo que no sucede en otros países porque esos medicamentos se los provee su sistema de salud. Entonces nosotros gastamos mucho en eso y gastamos mucho también en atención de salud que pudiésemos decir privada, ¿ya? Claro. Para los que no tienen acceso, sí, por ejemplo, en la parte pública a nivel de especialidad. Y eso no corresponde. La salud debiese ser, ¿cierto? Nosotros debiésemos llegar a una salud de tipo universal, donde todas las personas tengan el acceso, independientemente de su sistema socioeconómico, a acceder a las prestaciones que por derecho le corresponden. Entonces, esas son cosas que ya a nivel político, ¿cierto?, tendríamos que ver y también tratar en todo lo que tiene que ver con las leyes desde la Constitución para abajo. Exactamente. Sí. ¿Cuáles son las patologías más comunes rurales y de la ciudad? ¿Hay alguna diferencia? ¿Y hay algunas patologías que sean más frecuentes que otras? Bueno, las más frecuentes no se diferencian mucho con la frecuencia que hay a nivel, digamos, nacional. Principalmente la hipertensión y la diabetes y la dislipidemia, después las enfermedades respiratorias, ¿ya? Todas las enfermedades del sistema circulatorio son las más frecuentes, ¿ya? Así como las enfermedades metabólicas, que en este caso también son la diabetes. Esas son las patologías más frecuentes. De hecho, en la mayoría de las regiones de nuestro país, la primera causa de muerte son por causa por enfermedades derivadas del sistema circulatorio. Y hay alrededor de 1 o 2 regiones que son los cánceres, ¿ya? Pero sí sigue siendo las patologías del sistema circulatorio las que causan mayor mortalidad en nuestro país. ¿Y en el medio rural también? También. Jimena, entonces, También. ¿es mito que en Chiloé la gente lleva el pandero en relación a las operaciones de vesícula, que sería como el número 1? No tanto mito, porque en general en el país hay un aumento de la colilitiasis, por eso que también es para ciertos grupos. Entonces, sí hay una alta frecuencia de colilitiasis en general. Correcto. Sí. Jorge. Bueno, hemos visto que te hemos escuchado, Jimena, donde realmente el Centro de Salud Familiar tiene muchísimas actividades y bueno, algunas páginas, voy a decir específicamente la página de la Corporación Municipal, informa de que ustedes han sido muy bien evaluados. Yo no sabía todavía por quién, pero me gustaría que te refirieras a esta evaluación positiva que hacen, me parece que el MinSal. Bueno, sí, el MinSal hace una evaluación anualmente de el trato al usuario, la evaluación de trato usuario, donde a través de una universidad que compra servicios externos para poder llevar a cabo esa evaluación a nivel nacional, produce sus resultados, y año a año nosotros hemos tenido resultados bastante buenos respecto a la evaluación de trato usuario, lo que es reconocido, digamos, porque esto se aplica un cuestionario a los usuarios, entonces es reconocido en base a lo que los usuarios lo que perciben y lo que ellos entonces mencionan en estas respuestas, de acuerdo a cómo los tratan los profesionales, los técnicos, los administrativos, y va principalmente basado en eso, en el trato que reciben. Así es que claramente recibimos eso con mucha alegría, pero no
no quedándonos tranquilos, sino que siempre pensando en que son cosas que tenemos que mantener y ir mejorándolas. Así como también, bueno, y de paso, lógicamente, y con todas sus letras, hacer el reconocimiento a todas las personas que trabajan acá, porque en base al trabajo que ellos hacen, al trato que ellos otorgan, es que se obtienen esta evaluación. Yo simplemente soy una relatora de lo que aquí sucede cierto, y una mensajera de estos resultados. Pero sí es el personal el que tiene esta cultura del trato y del buen trato, y eso a mí me alegra y me genera lógicamente satisfacción. Y lo otro es la evaluación que tiene que ver con el avance o el modelo de salud familiar y comunitario que hablábamos en un principio, porque hay muchas actividades y cosas que tenemos que hacer. Cada 2 años tenemos que certificarnos respecto a este modelo. Tenemos que estar sujetos a una pauta de evaluación para poder recibir esa certificación. Y claro, en la última evaluación tuvimos bastante alta el porcentaje, sobre un 80%, si no me equivoco, y fue la más alta de los centros de salud familiar de la provincia. Entonces también ahí tuvimos un reconocimiento por ese trabajo, porque significa que, bueno, va de la mano, yo creo que también con el trato usuario, porque si estamos haciendo algunas cosas cierto bien, obviamente los usuarios se van a dar cuenta y lo van a mencionar en sus evaluaciones. Así que con la pandemia también un poco este tipo de actividades y muchas actividades del modelo han tenido que verse como postergadas o suspendidas, pero esperamos ponernos al día una vez que podamos avanzar y salir de todo esto. Otro reconocimiento que tuvimos hace poco ya y que también quería como comentar y me acordé recién en realidad fue el manejo que se tuvo con el ELEAM San Vicente de Paul. Ustedes deben saber que hay un brote bastante importante de adultos mayores con múltiples patologías, ya con multimorbilidad, se llama eso, o sea, pacientes con 5, 6, 7 patologías, personas con accidentes vasculares encefálicos, demencia, una serie de cánceres, una serie de situaciones y tuvimos ahí 50 personas contagiadas, de las cuales tuvimos 3 decesos, 2 de los cuales fueron personas que no se vacunaron y una persona sí estaba vacunada. Entonces también se pudo ahí un poco relevar o resaltar quizás la importancia de la vacunación, pero tuvimos un reconocimiento, de hecho tuvimos la visita del jefe de gabinete del ministro en nuestro centro de salud, porque él quería conocer cómo habíamos trabajado nosotros. Y ahí se le comentó que claramente nosotros desde un inicio decidimos que el seguimiento se tenía que hacer de forma presencial, porque no sé si ustedes saben, pero generalmente los seguimientos a los pacientes COVID se hace telefónico, porque obviamente por el tema del riesgo y todo, es un seguimiento que se hace llamadas telefónicos para saber cómo está su estado de salud. Y en este caso hicimos todo lo contrario. Ya hicimos un seguimiento presencial diariamente por kinesiólogo, también por médico, y por las tardes también iba un kinesiólogo que quedaban pacientes cierto encargados de la mañana que, mira, ¿sabes qué? Aquí hay algunas cosas que me gustaría que evalúes por la tarde, entonces los sábados, los domingos, un seguimiento continuo, este tipo o a esta comunidad o a esta población de pacientes que realmente para nosotros nos tocó la fibra, ya, de muchas maneras, por las condiciones, por todas las necesidades también. Y bueno, y ahí tuvimos un logro que, si bien es cierto, bueno, tuvimos la pérdida de 3 personas, pero si comparamos otras situaciones similares, realmente acá se logró un poco un efecto más positivo respecto al impacto sanitario que produjo el COVID en estos pacientes. Bueno, Tuvimos Jimena, muy buena coordinación con SAMU, con el hospital, ya con el servicio de salud, también la Seremi, una buena coordinación también de toda la red de salud.
y contamos con todo el apoyo también de ellos para poder llevar a cabo esto, pero sí fuimos nosotros los que ejecutamos el trabajo dentro de ese centro, establecimiento de larga estadía adulto mayor. Eso es lo que significa ELEAM. Lo que quería señalar, Jimena, era felicitarlos por esta iniciativa, porque alguien tomó la iniciativa, digamos, no teníamos información acerca de ello y me parece loable. ¿Ya? Además que entendemos que hay dos universidades que querían estudiar este tema en este lugar y bueno, es gratificante sentir que en Puerto Bajo, o liderando tú, como la directora del CEFAM Puerto Bajo, toman esta iniciativa de proteger a este segmento de ciudadanos que están en franco desmedro en relación a nosotros, digamos. Así que nuestras felicitaciones, Jimena. Jorge o Carlos sigue. A mí me interesa hacer una pregunta, pues si no me van a retar, que tiene que ver con la educación. En este trabajo educativo que ustedes realizan con la Escuela de Pudetos, si te pudieras referir, Jimena, y quizás saber si se puede replicar con otras escuelas también. Bueno, el trabajo educativo que está, digo porque todo esto está como en receso, pero que estábamos realizando con la Escuela Pudeto, tenía el objetivo general en el fondo de promoción de salud, tanto cierto físico, psicológico y social de los estudiantes de esta escuela. ¿A través de qué? Bueno, de acercarnos primero que nada. Aquí tenemos una muy buena relación ya con los docentes, principalmente también con el director, con el don Hernán, ¿cierto? Con el referente también de salud que está en la escuela, y que en base a eso, ¿cierto? En base a estas ganas de integrarnos y fortalecernos entre salud y educación, pudimos lograr inclusive un espacio dentro de la misma escuela para que nuestros profesionales pudiesen acudir allá. Esto fue una iniciativa de nuestros propios profesionales en ese tiempo, en esos años atrás, tanto de la enfermera, me acuerdo, que comenzó con la estrategia, que fue Jennifer Barnett, y la matrona Janet Navarro, y en cuanto entonces a ella, y cuando se necesitaba apoyo también de otros profesionales, también teníamos, ¿cierto?, desde nuestros SFAM la presencia. Y en ese entonces, bueno, no quiero decir como ese entonces, porque no quiero sonar como tiempo pasado, porque son cosas que vamos a seguir haciendo después. Sí, claro, pero sí lo que, claro, pero sí así, lo que principalmente se realiza es el control de salud escolar integral, ya en el fondo desde primero, hay niños de primero hasta octavo básico. Entonces llegar nosotros a los niños, y no los niños que vengan al centro de salud, realizar sus controles de salud, por ejemplo, infantil, identificar también necesidades, ya estructurar, ¿cierto? También los controles, tener las autorizaciones también de los padres, primero que nada. Todo eso también se efectuó, ¿ya? Y también el control joven sano, que es un poco para ya dirigido a los niños o niñas preadolescentes, de la atención también de salud integral, y que permite evaluar el estado de salud, el crecimiento, ¿cierto? Fomentando factores y conductas protectoras, ya, o identificar, por ejemplo, conductas de riesgo también, con el fin de intervenir de forma oportuna, anticipada, porque desde aquí podemos también identificar tanto situaciones que pueden estar afectando el nivel de salud, pero no solo físico, sino también mental, la nutrición, ¿ya? Y promover la vida sana. Entonces, eso principalmente era el trabajo donde teníamos todavía el box de atención que ahí habilitamos, ¿ya? Y donde acudía mensualmente matrona y enfermera, que eran los principales profesionales que acudían a la escuela, y una vez, ¿cierto?, realizados los controles, ellas también hacían sus análisis, y también en conjunto con las necesidades de que el colegio pudiese tener de talleres o actividades como más educativas o dinámicas, también se programaban o se programan con el colegio.
Así Ok. que bastante bueno, bastante positivo ha sido eso. Ha sido también una actividad bastante reconocida ya dentro de, yo creo que es replicable, yo creo que sí. Ujú. Eso te conté Que, sí, yo se creo puede que dar sí en es otra escuela. replicable. Sí, yo creo que Qué sí es bueno. replicable. Como una escuela que pertenece a nuestro sector, nosotros quisimos trabajar, ¿cierto?, con ellos y también, como digo, la facilidad de tener a personas también que les interese que trabajemos en conjunto. Eso es una fortaleza. Gracias, Jimena, por haber participado en nuestro programa. Terminamos. Nos pasó volando ya la hora. Estimado Carlos, estimado Jorge, antes de hacer el cierre, debo enviar un fraternal saludo por los 94 años de existencia que está cumpliendo Carabineros de Chile hoy, a través de dos grandes amigos que también conocen Jorge y Carlos. Me refiero a Mauricio González Marín y Eduardo Esparza Vargas, quienes ya están retirados de la institución, pero dejaron su impronta en la comunidad. Estimada Jimena, están las puertas abiertas de nuestro programa. Ha sido un placer, reitero. Nos estamos viendo en un próximo programa, estimados televidentes. Hasta siempre. Muchas gracias.